Y al tejer con hilos de colores voy a coser con pucapu, crearemos algo nuevo, porque cuando tengo la lana de alegría vuelo. En esta ocasión traemos a Kokomi, uno de los personajes del popular juego Genshin. No es que sea difícil de tejer, pero tiene millones de piezas. Creo que es el diseño más largo y rebuscado con el que me he enfrentado. Recuerden leer la descripción del vídeo, porque allí tenemos todos los datos importantes. Comenzamos. Iniciaremos tejiendo las piernas por la suela del zapato, y para ello utilizaremos el azul intenso. Comenzamos con una cadena de 12 puntos. 1, 2, 3 y 12. Y a partir del segundo punto, este de aquí, la segunda espiga, volvemos tejiendo por la cadena 10 puntos bajos. 1, 2, 3 y 10. Y en el último punto de la cadena vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos que salen del mismo punto. 1 y 2. Damos vuelta al tejido y regresamos tejiendo por el otro lado de la cadena, 9 puntos bajos. Aquí podemos ver el último punto que hemos tejido, así es que nos vamos al hueco siguiente y aquí comenzamos con los 9. Uno, 2 y 9. Nos queda una pieza que tiene puntos por un lado y puntos por el otro, un óvalo. Y en la vuelta número 3 vamos a tejer 2 veces la serie de 2 aumentos y 9 puntos bajos. 2 aumentos, 9 puntos bajos y 2 aumentos, 9 puntos bajos por el otro lado. El primer aumento lo hacemos en esta hebra atravesada. Este es el primer punto. Uno y 2, y en el primer punto que tejimos siempre lo marco, porque así sé dónde comienzan y dónde terminan las vueltas. De atrás hacia adelante paso el gancho y traigo una hebra de otro color, más fina que el material con el que estoy tejiendo. Lo he puesto en el segundo punto porque este es el primer punto que tejí, puesto que era un aumento. Ahora continúa otro aumento. En el siguiente punto es donde lo hago. 1 y 2. Y ahora restan los 9 puntos bajos. 1, 2 y 9. Y ahora vuelvo a repetir. 2 aumentos, 9 puntos bajos. Y si todo sale bien, debería terminar en el punto anterior a la marca. Y es cuando completo la vuelta. Y a partir de aquí, tejemos la vuelta 4 y 5 siempre de manera circular, recordando pasar la hebra una vez que hacemos el primer punto. Terminada la vuelta número 5 nos hemos quedado con 34 puntos en el contorno. La vuelta número 6 es de puntos bajos sobre esos 34 puntos, es decir, tendremos que tejer 34 puntos bajos. Pero debemos hacerla a través de los bultos traseros de los puntos. Los puntos son espigas, con sus hebras traseras y sus hebras delanteras. Pero por detrás tienen unos bultos, unas hebras, que encierran y sujetan las 2 hebras anteriores. Estos de aquí. Pues es por estos por donde vamos a tejer la vuelta número 6, con 34 puntos en toda la vuelta. Voy a quitar la marca para que se vea mejor. Este es el siguiente punto y busco su bulto trasero, que es este de aquí. Y aquí tejo el primer punto de los 34.
y lo marco. Y solo me restan los 33. Si todo sale bien, debería terminar en el punto anterior a la marca. Tejer por los bultos traseros de los puntos hace que el tejido se levante en 90 grados, lo que es ideal para diferenciar lo que es la suela del resto del zapato, como lo vemos aquí. Y continuamos hasta completar toda la vuelta. Y así nos queda. La vuelta número 7 la tejemos de puntos bajos, es decir, tejemos 34 puntos bajos, que es el contorno que tenemos en esta pieza, tejiendo de manera normal, tomando las 2 hebras del punto. Yo voy pasando una hebra a través del primer punto de cada vuelta para que esa hebra me vaya marcando todas las vueltas, porque si tengo que destejer algo, sé exactamente la cantidad de vueltas que voy destejiendo porque la hebra me va marcando el primer punto de cada una. Terminada la vuelta número 7, vamos a cerrar invisible esta pieza. Cortamos la hebra un poco larga, tiramos para cerrar el punto y enhebramos la aguja. Lo que haremos con esta técnica de cerrar invisible es eliminar el salto que hay entre el punto tejido de la última vuelta que tejimos y el punto sin tejer de la vuelta anterior. Si este es el último punto tejido, al siguiente lo vamos a pasar por alto y en el siguiente entramos con la aguja por las 2 hebras de adelante hacia atrás. En ese último punto, pero solo por la hebra trasera, volvemos a entrar con la aguja de adelante hacia atrás. Nos queda formado un nuevo punto que simula el que pasamos por alto. Ajustamos hasta que este nuevo punto que formamos tenga el mismo tamaño que los otros puntos de mi tejido. Y por dentro hacemos una puntada y anudamos para que no se salga esto que acabamos de hacer. Como vemos, se ha eliminado el salto. Ahora hacemos cambio de color a blanco y otra vez tejeremos por los 34 bultos traseros de los puntos azules. Y vamos a iniciar por ese punto que formamos cuando cerramos invisible recién. Es este de aquí. Lo encontramos fácilmente siguiendo las hebras por detrás de lo que colocamos. O podemos buscar también el punto que pasamos por alto. Nuestro punto formado es este. Y aquí es por donde comenzamos a tejer. Como no tenemos bulto trasero porque es un punto inventado, vamos a tomar cualquier hebra que encontremos por detrás. Y aquí comenzamos a tejer. 1, 2, 3. Esto lo hacemos así para que dé la sensación de que la pieza blanca está separada de la pieza azul. Terminada la vuelta número 8, nos queda ya la primera vuelta en blanco. En la vuelta número 9 ya tejemos normalmente, tomando las 2 hebras de la espiga del punto. Y tejemos lo que dice el patrón, igual que en la vuelta número 10. Iniciando la vuelta número 9 con 18 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y 18. Recordamos que así como un aumento es convertir un punto en 2 puntos, es decir, en un mismo punto tejer 2, una disminución es convertir 2 puntos en un solo punto. Es decir, cerramos 2 puntos juntos para convertirlo en uno. Y conviene hacerlo tomando siempre las hebras delanteras de esos 2 puntos. 1 y 2. Y al cerrarlos todos juntos, los convierto en un punto. Tomamos las hebras delanteras porque así las hebras traseras sirven de relleno a huecos. Continuamos con la vuelta 9 y luego la 10, según dice el patrón. Terminada la vuelta número 10, antes de empezar con la vuelta número 11, tenemos que tejer puntos bajos hasta llegar al punto medio trasero. La parte delantera es esta que hemos empezado a cerrar y la que se levanta recta es la trasera. Aplanamos los laterales para que nos muestre cuál es el punto medio. Es este de aquí, pues tejeremos puntos bajos hasta ese punto. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 6. Entonces sí, a partir de aquí comenzamos a tejer la vuelta número 11.
Y yo voy a colocar la marca en el primer punto de ella. Y continúo tejiendo según dice el patrón, la vuelta 11 y 12. Recordamos que es importante ir rellenando la pieza a medida que vamos tejiendo, porque después nos quedará algo muy largo que será imposible de rellenar. Terminada la vuelta 40 hemos llegado hasta aquí. Y antes de empezar la 41, lo que tenemos que hacer, como dice el patrón, es tejer puntos bajos hasta terminar en el punto medio de la parte trasera. Si unimos los laterales, podemos ver el punto medio y tejeremos puntos bajos hasta llegar ahí. En mi caso son 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En la vuelta 41 ya comenzamos a tejer con el color piel. Nosotros podemos escoger el color de piel que querramos darle a nuestra muñeca. Yo he escogido uno que se parece bastante al personaje. Tejeremos a la par usando blanco y color piel, para poder hacer en una pieza todas las aperturas que tiene esta media. La vuelta 41 inicia con 13 puntos bajos blancos. 1, 2, 3, 12, pero el número 13, como lo que continúa es un cambio de color, lo vamos a iniciar con el blanco, pero lo vamos a cerrar con el color que le sigue. Así es que luego de tomar la hebra blanca, vamos a cerrar el punto con el nuevo color. Y esto lo vamos a mantener para todo el patrón. Cada vez que hay un cambio de color en el punto siguiente, el punto anterior que estamos tejiendo lo cerramos con el color siguiente. Y en color piel es solo un punto bajo. Y luego viene el blanco. Por lo tanto, voy a tomar el color piel, pero como lo que sigue es el cambio de color, lo voy a cerrar con el color blanco. De este modo los puntos quedan mucho más prolijos. A continuación dice otra vez 13 puntos bajos blancos. Este primer punto aprovechamos para sujetar la hebra con la que habíamos iniciado piel y luego la soltamos. Como solo es un punto de color piel, voy a cortar la hebra y continuar tejiendo con blanco, siempre dejando un poco, para que el relleno pueda sostener esto y no se mueva el punto. Tengo el primero blanco y eran 13, 2 y 13. Veamos la vuelta 42. Inicia con 5 puntos bajos blancos. 1, 2, 3, 4 y el quinto tomo la hebra pero la cierro con el nuevo color porque a continuación hay un cambio de color y lo cierro con el nuevo color y esta vez son 2 puntos bajos en color piel. 1 y al segundo lo voy a cerrar con el blanco porque a continuación sigue el blanco. Luego tocan 5 puntos bajos blancos. 1, 2, 4 y al quinto lo tomo pero lo voy a cerrar con el color piel porque ahora siguen 3 puntos bajos en color piel. Y tejo los 3 en color piel. 1, 2 y 3 que voy a cerrar con blanco porque ahora tocan otra vez 5 puntos bajos en color blanco. 1, 2 y 5 que voy a cerrar con el otro color porque ahora tocan 2 puntos bajos con color piel.
1 y 2 que voy a cerrar con el blanco porque ahora tocan 5 puntos bajos de color blanco. 1, 2 y 5. Y así vamos tejiendo todas las vueltas en las que utilizamos los dos colores, respetando la cantidad de puntos de un color y la cantidad de puntos del otro color en cada vuelta. Y no olvidando que cuando terminamos con un color y viene el otro, a ese anterior lo cerramos con el nuevo color. Y continuamos entonces, según dice el patrón, con todas esas vueltas utilizando las dos hebras de color hasta la vuelta 48. Terminada la vuelta número 48, hemos acabado con los cambios de color. Y ahora vamos a cerrar invisible esta pieza. Cortamos la hebra un poco larga, cerramos el punto y enhebramos la aguja. Si este es el último punto tejido, el siguiente lo paso por alto y en el siguiente entro por las dos hebras de adelante hacia atrás. En el último punto tejido y solo por su hebra trasera volvemos a entrar de adelante hacia atrás. Ajustamos este nuevo punto hasta que tiene el mismo tamaño que los otros puntos de mi tejido. Por dentro hago una puntada y también voy a anudar para que esto que acabo de hacer no se salga. En este contorno tengo 27 puntos. Voy a hacer 4 vueltas de puntos bajos de esos 27 puntos en color piel. Tejidas esas 4 vueltas, de la misma manera que hicimos antes, cerramos invisible este sector. Y para terminar la pierna vamos a tejer 2 vueltas de puntos bajos blancos a partir de cualquier punto de esos 27. Pero esta primera vuelta la vamos a hacer sobre las hebras traseras de los puntos. Esto lo hacemos así para que quede un cambio de color un poco más prolijo. Solo la primera, la segunda la hacemos tejiendo normalmente tomando las 2 hebras de la espiga. Y cuando terminamos estas 2 vueltas en blanco, también cerramos invisible, para que nos quede un borde bien parejo. Ahora vamos a tejer el adorno que recorre todos esos cambios de colores que hemos hecho. Se trata de tejer una cadena que recorra esos cambios de colores y sobre ella tejer una vuelta de puntos bajos. Vamos tejiendo la cadena hasta obtener los puntos necesarios para que recorra toda la imagen. Y el recorrido es el siguiente. Comenzando por detrás de la pierna, debes ser capaz de recorrer el cambio de color recto, rodear esta gota, seguir por el cambio de color recto y luego rodear esta forma formando un bucle, seguir el cambio de color y la siguiente gota la vamos a pasar por alto, continuamos recto hasta encontrarnos con la parte de atrás donde habíamos iniciado. Lo podemos ver aquí, iniciamos por detrás, recorremos la parte recta, hacemos un bucle en la primera forma, seguimos recto, hacemos otro bucle en la forma de delante, seguimos recto y la siguiente forma la pasamos por alto para continuar recto hasta encontrarnos con el inicio, por la parte de atrás. Las formas de los lados que vamos a recorrer y las formas de los lados que vamos a dejar sin recorrer deben ser opuestas. Debemos dejar sin recorrer las partes laterales de fuera y debemos recorrer las partes laterales de dentro. Si en esta pierna hemos recorrido esta parte lateral y dejado sin recorrer la de fuera, pues a la otra pierna le vamos a hacer lo contrario. Recorreremos esta parte y dejaremos sin recorrer esta de aquí. Eso va a diferenciar la pierna derecha de la izquierda. En mi caso, la cadena es de 66 puntos, pero para cada uno será siempre diferente. Así es que es mejor ir tejiendo y tomando la medida. Luego la pieza la podemos coser o la podemos pegar. Y cerramos con una cadena.
Si lo vamos a coser, esta hebra final la cortamos larga, pero yo lo voy a pegar, así es que la voy a cortar bastante corta. Para el detalle de la sandalia o zapato, así como hemos hecho con la cadena en violeta o lila, vamos a tejer una cadena de 21 puntos y a partir del segundo punto volvemos tejiendo sobre esa cadena 20 puntos bajos. Esto lo podemos coser o pegar el centro donde comienza la parte azul y luego hacia los lados sobre la parte blanca, pero llegando hasta el sector azul. Y para terminar con el zapato, he armado y pegado unos lazos azules con una pequeña perlita. Y así tenemos las piernas terminadas. Ahora vamos a comenzar a tejer el cuerpo y lo haremos a partir de las piernas. Y para ello iniciamos con blanco. Los sectores donde hay cambio de color en piel que no hemos rodeado van hacia afuera. Por lo tanto, esta es la pierna derecha, si tenemos en cuenta nuestra posición, y esta es la pierna izquierda. Iniciamos con la pierna derecha y comenzaremos a tejer a partir del punto lateral de nuestra derecha. Este es el frente, este es el trasero, este un punto lateral y el otro punto lateral. El punto lateral donde debemos comenzar es este. Es fácil de ver si aplanamos el frente con el dorso, porque el vértice lo determina ese punto. Entonces, a partir de aquí comenzamos a tejer y el patrón dice que iniciamos con 14 puntos bajos sobre la pierna. 1, 2 y 14. De este modo iniciamos en el punto lateral derecho y terminamos en el punto lateral izquierdo. Como dice el patrón, tomamos la otra pierna e iniciando también en el punto lateral derecho, le tejemos los 27 puntos de su contorno con 27 puntos bajos. 1, 2, 3 y 27. Para terminar esta primera vuelta, tejemos los 13 puntos que restan sin tejer de la pierna desde donde iniciamos con 13 puntos bajos. Este es el último punto tejido de la pierna desde donde iniciamos y este es el primer punto sin tejer de esa misma pierna, es decir, el primer punto por donde comenzaremos a tejer. Pero como la distancia entre este punto y donde tengo la herramienta es muy larga, al hacer el primer punto va a quedar un hueco entre las piernas. Un hueco que se puede ver, que va a dejar notar el relleno o que puede hacer que se escape el mismo. Por lo tanto, vamos a utilizar una técnica para cerrar este hueco. Esto lo hacemos cuando la distancia entre donde tengo la herramienta y el sitio donde tengo que comenzar a tejer es muy grande. Voy a tomar una lazada en la pierna donde estoy, en el punto siguiente, aunque sea un punto tejido. Voy a tomar una lazada en el punto tejido de la pierna siguiente que ya les mostré. Y tomo una lazada en el punto sin tejer de esa misma pierna. Me quedan 4 bucles que voy a cerrar todos juntos. De esta manera ya no tengo huecos porque están cubiertos por lazadas. Este es entonces el primer punto. Y dijimos que eran 13. Voy al siguiente. 2, 3 y 13. He terminado con la primera vuelta del cuerpo y las dos piernas me quedan unidas. Tengo ahora un nuevo contorno de 54 puntos, que es el cuerpo. Inicia en el primer punto, después del último punto tejido, recorre las dos piernas y termina en este último punto tejido. A partir de aquí vamos a tejer sobre estos 54 puntos. Si en la vuelta número 2, que debemos terminar con 60, no terminamos con 60 puntos, no importa. Haremos un aumento o una disminución según lo que necesitemos para tener los 60 puntos. Iniciamos con 30 puntos y luego un aumento. 1 y este primer punto lo voy a marcar. De este modo no me voy a perder nunca a medida que voy tejiendo. 2, 3, 4 y así continúo con toda la vuelta y debo terminar en el punto anterior de la marca, con 60 puntos. Recordamos que tejo 30 puntos bajos y luego hago un aumento. Y después repito 5 veces la serie de 3 puntos bajos, un aumento para terminar con 3 puntos bajos. Luego de la vuelta 2, damos vueltas de puntos bajos de estos 60 puntos que tenemos. Como dice el patrón. Una vez que terminamos con la vuelta 15 y hemos terminado
de dar las vueltas de puntos bajos de 60 puntos del contorno, tejemos la 16, que es lo contrario a lo que habíamos hecho en la 2. Y volvemos a quedarnos con los 54 puntos del principio. Ahora vamos a hacer un cambio de color a piel, al color de piel que ustedes hayan escogido para su muñeca. Y para que quede bien, vamos a cerrar invisible esta pieza. Así es que cortamos la hebra un poco larga, cerramos el punto y enhebramos la aguja. Si este es el último punto tejido, al siguiente lo pasamos por alto y en el siguiente entramos por las 2 hebras de adelante hacia atrás. En ese último punto tejido y solo por su hebra trasera, volvemos a pasar de adelante hacia atrás y ajustamos el punto que nos queda formado. Por dentro hacemos una puntada y anudamos. Ahora en la vuelta 17 y ya con el color piel, vamos a tejer sobre esos 54 puntos repitiendo 6 veces la serie de 7 puntos bajos, una disminución. Y nos vamos a quedar con 48 puntos. Aunque esta vez, y como hicimos con el zapato, también vamos a tejer en los bultos traseros de los puntos blancos, a través de estos bultos de atrás. 1, 2, 7. Y para hacer la disminución podemos simplemente saltar un punto, porque estamos tejiendo por detrás y por lo tanto esta primera vuelta no se va a abrir ni separar de la de abajo. Paso por alto el bulto que tendría que tejer y me voy al siguiente. Ajusto bien y ya tengo la disminución. 7 puntos bajos, una disminución que voy a repetir 6 veces a través de los puntos traseros. Terminada la vuelta 17, que es la primera vuelta en color piel, continuamos tejiendo según dice el patrón con el color piel. Una vez que terminamos con la vuelta 25, hemos terminado con el color piel. Y vamos a hacer un cambio de color a blanco, pero vamos a cerrar invisible. Como podemos ver, el haber tejido el color piel sobre los bultos traseros del color blanco nos deja expuesta la cadena completa del color blanco y parece que esta pieza está realmente puesta sobre la piel. Continuamos con el color blanco a partir de cualquier punto y tomando las 2 hebras del punto. Terminada la vuelta 37, haremos cambio de color invisible, nuevamente el color de la piel. Y ahora hacemos a partir de cualquier punto 4 vueltas de puntos bajos de esos 48 que tenemos en el contorno con el color de la piel que hayamos escogido. Esta primera vuelta, la 38, la haremos a través de los bultos traseros de los puntos. A partir de ahí tejemos normalmente tomando las 2 hebras. Terminada la vuelta 41, antes de comenzar la 42 vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al punto medio de la espalda. Si esta es la espalda, el punto medio es este. Pues entonces tejeremos puntos bajos hasta llegar aquí. Y después comenzamos con la vuelta 42. Así nos queda la parte final. Lo último que haremos será rellenar el cuerpo, porque ahora vamos a colocar el refuerzo. Podemos usar plástico o madera. No recomiendo el metal, porque luego de asear el muñeco puede ser que este se oxide. De todos modos, mejor que la madera es el plástico. Además, siempre debemos intentar reciclar. Como es un muñeco de muestra, yo voy a usar madera. Lo importante es que la pieza que escojamos sea rígida. Y la distancia que debe recorrer el refuerzo es desde el inicio del cuello hasta la mitad del cuerpo o pecho aproximadamente. Así. Lo importante es que no toque la parte de abajo. Así es que colocamos el refuerzo intentando que vaya por el centro, tanto del cuello
como del cuerpo. Y una vez colocado, sí rellenamos el cuello. Es importante que rellenemos perfecto todo el contorno del refuerzo que hayamos colocado, para que el palillo, sea el material que fuese, no haga presión contra ningún lateral. Cortamos la hebra bastante larga y cerramos el punto. Enhebramos la aguja y cerramos esta apertura para que no se escape el relleno. No tiene que quedar prolijo y tampoco importa la orientación que le demos a la costura. Aquí lo importante es cerrar para que no se salga el relleno y tampoco el refuerzo que hemos colocado. Esta parte del cuello irá dentro de la cabeza. Luego de anudar no vamos a cortar la hebra, porque la vamos a usar para sujetar este cuello largo dentro de la cabeza. Veamos cómo hacer los detalles de la vestimenta. Iniciamos con la parte de las piernas del pantalón. Tejemos una cadena que sea capaz de rodear la pierna en el cambio de color del pantalón con la piel y sobre ella hacemos una vuelta de puntos bajos para que nos quede algo así, como hemos hecho antes en las medias. Para cada uno el largo será diferente. En mi caso, la cadena es de 40 puntos. Esto lo podemos coser o pegar y conviene hacer las uniones por detrás para que el resto de la vestimenta tape todos esos detalles. Y lo cosemos o pegamos en el cambio de color, en ambas piernas. Hacemos lo mismo en la cintura. En mi caso, esta cadena fue de 62 puntos. Y luego tejemos una cadena en blanco que haga el siguiente recorrido. Por la parte del frente, inmediatamente después del sector blanco, hacia un lado, que recorra el lateral, rodee ese cambio de color que habíamos dejado y vuelva por detrás en el mismo punto, pero por detrás, por ambos lados. Me apoyo delante, pero hacia un lado, bajo, recorro ese cambio de color como si fuese una gota, de este modo, y subo, pero esta vez hacia atrás, al lado opuesto del anterior. Vamos a ver cómo realizamos la primera pieza del lazo del frente. En el mismo lila con el que hemos tejido los detalles anteriores, vamos a hacer una cadena de 41 puntos. Y a partir del segundo punto, volvemos tejiendo por esa cadena 40 puntos bajos. Todas las vueltas consecutivas irán siempre de ida y vuelta. Así es que giramos y volvemos tejiendo, pero a partir de aquí tejeremos siempre por la hebra trasera o superior, por estas hebras que tenemos aquí, de frente y por encima, solo por estas, para que nos quede un tejido más flexible. Y seguimos con la vuelta 3, donde tejeremos 38 puntos bajos y luego una disminución. Este primer punto sí lo vamos a tomar completo, y luego las hebras que les dije antes. 2, y es importante tejer muy flojo. 3, 4, 5, 6, 38. Y cuando tenemos que hacer la disminución, tomamos la hebra de cada uno de los puntos que vamos a disminuir y cerramos todo junto. Damos vuelta para la vuelta 4. Y así nos deben quedar más o menos las dos piezas. Recordamos dejar las hebras de inicio y de final un poco largas para poder enhebrar y esconderlas dentro de la muñeca. Esta pieza la podemos coser o pegar. Si la vamos a coser, la hebra final debemos dejarla un poquito más larga para poder hacer eso. Este detalle que voy a hacer es opcional. Yo lo voy a pintar, pero ustedes también lo pueden bordar. Voy a utilizar pintura acrílica. Puede ser cualquiera, para tela o manualidades. Da lo mismo, porque no se sale con los lavados. Y con blanco voy a colorear suavemente estas líneas de textura resultantes de haber tejido por la hebra trasera o superior de los puntos. Daré pequeñas y cortas pinceladas para ir coloreando de a poco. Hago esto en ambas piezas. Una vez que he hecho las líneas blancas, también he colocado unas líneas de color a los lados de estas. Celeste o azul claro en la de la derecha y rosa en la de la izquierda. Estas piezas las cosemos o pegamos un poco por debajo de la línea del cambio de color superior, entre el cuerpo y la ropa,
hacia un lado y oblicuo para que la pieza no caiga recta, sino que se abra, y la otra por encima, del mismo modo, pero del lado contrario, así, para que esto quede de este modo. Cosemos o pegamos, y así queda. La pieza número 2 del lazo del frente la tejemos en el mismo azul que los zapatos, y al igual que hicimos con la pieza en lila, iniciamos con una cadena a partir del segundo punto. Volvemos tejiendo sobre esa cadena y las siguientes vueltas las tejemos siempre por las hebras superiores de los puntos, las que quedan por arriba. Es importante dejar la hebra de inicio y la hebra final largas, porque vamos a enhebrar la aguja y perderlas por dentro hasta llegar al centro. Pegamos o cosemos esta pieza en el centro, sobre lo que hicimos antes, pero solo por el centro, para que esto quede libre. La pieza 3 es muy sencilla también, se teje igual que las anteriores y en el mismo azul que la pieza 2 anterior. Al finalizar dejamos la hebra larga, porque la vamos a utilizar para armar el lazo. Con esa hebra larga vamos a coser y unir los extremos. Y luego, con un par de puntadas, sujetamos al centro de su opuesto, para que nos quede armado el lazo. Acrílico blanco también para pintar estos detalles sobre el lazo. 2 franjas blancas a la derecha, 3 a la izquierda con 3 puntos blancos. La pieza 4 es muy sencilla, solo un rectángulo. Es importante dejar la hebra final larga para poder armarlo. Lo doblamos longitudinalmente y con la aguja enhebrada en esa hebra larga vamos a cerrar cosiendo esto. La hebra de inicio la escondemos dentro y aplanamos dejando la costura en el centro. Usamos esta pieza 4 para rodear la pieza anterior, la 3, y por detrás, sin haber quitado la aguja, cosemos para sujetar. Así nos queda, con la costura por detrás. Lo colocaremos en el centro de la otra pieza azul que teníamos del lazo. Aquí podemos coser o pegar. Iniciamos el brazo tejiendo los dedos de la mano, los 5 iguales. Como dice el patrón, iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos. Y sobre ese anillo levantamos tejiendo en circular 3 vueltas de puntos bajos, es decir, 3 vueltas de 6 puntos. 4 de los dedos los vamos a cerrar invisible y el quinto lo vamos a dejar puesto en el gancho. Como la pieza es tan pequeña, puede que sea difícil cerrar invisible. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este es el último punto que hemos tejido. Al siguiente lo vamos a pasar por alto y en el siguiente entramos por las 2 hebras de adelante hacia atrás. En este último punto tejido y solo por la hebra trasera volvemos a entrar de adelante hacia atrás y ajustamos el punto hasta que tiene el mismo tamaño que los otros puntos del tejido. Como es una pieza pequeña, al ajustar tiende a cerrarse. Así es que con un palillo, un bolígrafo o alguna herramienta que entre en el dedo, vamos a volver a abrir la apertura. El problema es que aquí no podemos anudar por dentro, porque es una pieza muy pequeña. Así es que haremos lo siguiente. Vamos a pasar la aguja enhebrada de adentro hacia afuera. En algún hueco de al lado, ahora de afuera hacia adentro, saliendo por el anillo mágico. Sin ajustar demasiado. Y cortamos al ras. Volvemos a recuperar la forma y listo. El relleno que va a tener el dedo va a sujetar las puntadas que acabamos de hacer y esto no se va a desarmar.
tenemos 4 dedos cerrados y el que tenemos aún en el gancho. A partir de aquí vamos a unir todos los dedos para comenzar a tejer la mano y el brazo. Con el dedo puesto en el gancho, tomamos uno de los dedos cerrados y tejemos 3 puntos de su contorno con 3 puntos bajos, a partir de cualquier punto. Tomamos otro de los dedos cerrados y tejemos los 6 puntos de su contorno con 6 puntos bajos, a partir de cualquier punto. Y 6. Tenemos 3 dedos unidos. Ahora tejeremos los 3 puntos que restan del dedo que tenemos a continuación con 3 puntos bajos. Pero como la distancia que tenemos entre el punto que tenemos que tejer y el punto donde tengo el gancho es tan grande, al unirlos va a quedar un hueco en el medio. Por lo tanto, vamos a utilizar la técnica de rellenar ese hueco con lazadas y lo haremos así. Tomamos una lazada en el punto siguiente, aunque está tejido, del dedo en donde estoy. Tomamos una lazada en esta hebra que une a ambos dedos. Tomamos una lazada en el punto tejido del siguiente dedo y una lazada en el primer punto sin tejer que está a su lado. Nos quedan un montón de bucles que vamos a cerrar todos juntos. Este es el primer punto de los 3 que tengo que tejer. Ese hueco ya está relleno. Tejo los 2 siguientes puntos sin tejer para completar esta parte. 2 y 3. Y para terminar esta primera vuelta voy a tejer los 6 puntos que tiene el contorno del dedo desde donde inicié con 6 puntos bajos, haciendo el primer punto como hice antes, tomando una lazada en el dedo donde estoy, una en la hebra que los une, una en el punto tejido del siguiente dedo y una en el punto sin tejer. Ese es el primer punto de los 6. Y continúo con los otros 5. Tenemos ahora un nuevo contorno de 18 puntos, formado por los 6 puntos de los 3 dedos. En la vuelta número 2 vamos a tejer un punto bajo en cada uno de estos 18 puntos. Por lo tanto, tejeremos 18 puntos bajos. Puede ocurrir que no veamos 18 puntos. Y es que a veces los puntos en esta parte del tejido son muy pequeños y puede ser que los pasemos por alto. Pero no ocurre nada. Si al llegar al último punto no tenemos 18, pues simplemente hacemos un aumento. Continuamos. 18. Ahora, como dice la vuelta número 3, comenzamos tejiendo en la mano solo 6 puntos con 6 puntos bajos. Aquí tengo la marca y es aquí donde voy a comenzar. 1 y paso la marca. 2, 3 y 6. Tomo otro de los dedos cerrados y tejo los 6 puntos de su contorno con 6 puntos bajos, a partir de cualquier punto, como hicimos antes. Y 6. Y para terminar la vuelta número 3 voy a tejer los 12 puntos restantes de la mano con 12 puntos bajos. Pero recordamos hacer la técnica de rellenar con lazadas por la distancia que hay entre el sitio donde tengo el gancho y el primer punto que tengo que tejer. Ahora tengo este nuevo contorno que tiene 24 puntos, 18 de antes más los 6 del dedo que acabo de incorporar. Y el nuevo contorno debe ir por la mano y también por ese dedo. En la vuelta número 4 tejemos puntos bajos de esa vuelta, es decir, 24 puntos bajos, un punto bajo en cada punto del contorno. Ya tenemos 4 dedos incorporados en la mano. En la vuelta número 5 iniciamos tejiendo en esta mano 21 puntos bajos. 1 y paso la marca. 2, 3 y 21. Y ahora incorporamos el último dedo cerrado.
y tejemos los 6 puntos de su contorno con 6 puntos bajos a partir de cualquier punto. Y 6. Y para terminar, tejemos los 3 puntos que restan en la mano con 3 puntos bajos. Pero debido a la distancia entre el gancho y el primer punto disponible, tenemos que hacer la técnica de las hebras. Con los 5 dedos incorporados, ahora tenemos un contorno de 30 puntos, pasando por el dedo que acabamos de incorporar. En la vuelta 6 hacemos puntos bajos en todo el contorno, es decir, 30 puntos bajos. Y luego cerramos invisible. Terminada la vuelta número 6 y habiendo cerrado invisible, vamos a cambiar de color a la piel que hemos escogido para nuestra muñeca. Y esta vuelta número 7 la vamos a tejer a través de los bultos traseros, como hemos hecho antes, a través de estas hebras. Y lo haremos tejiendo 3 veces la serie de 8 puntos bajos, una disminución. Para la disminución simplemente podemos saltarnos un punto en este caso. Y comenzamos a partir de cualquier punto. Si no llegamos a poder enganchar la hebra trasera, como va a ocurrir en el caso del punto que hemos cerrado invisible, basta con tomar cualquier hebra que veamos aquí, no importa si es más abajo o no tiene nada que ver con ese punto. Lo importante es que el tejido venga de dentro. Para la disminución yo me voy a saltar el punto, me toca tejer este, pero voy a tejer el que está a su lado. Ajustamos bien para que ese punto que hemos saltado desaparezca. Y continuamos. Cuando terminamos la vuelta número 7, continuamos con el patrón tal cual está escrito. Porque ya solo se trata de continuar con los aumentos y las disminuciones para dar forma al brazo. Los dedos los vamos a rellenar. Hacemos pequeñas bolitas que vamos a ayudar a introducir con cualquier palillo o el mismo gancho. Terminado de tejer el brazo, vamos a tejer tantos puntos bajos como sean necesarios para terminar en un punto del lateral del brazo, aquí o aquí. Si aplanamos el frente con el dorso, los podemos ver con mayor facilidad. En mi caso tengo que tejer 5 puntos bajos para terminar en el punto lateral. Y llegados a este punto, vamos a cerrar esta apertura tejiendo puntos bajos para unir los extremos, tomando un punto de delante y un punto de detrás. Un punto de delante y un punto de detrás hasta llegar al otro extremo. Así. Cerramos con una cadena y cortamos la hebra lo suficientemente larga para que nos alcance para coser el brazo al cuerpo. Ubicamos los pulgares hacia arriba y de ese modo vamos a coser un brazo en cada lateral, siempre con los pulgares hacia arriba y utilizando la hebra que acabamos de dejar a través de esa última vuelta de puntos bajos. Iniciamos tejiendo una cadena de 24 puntos. La vamos a cerrar tejiendo en el primer punto y dando toda la vuelta con puntos bajos, que deberán ser 24 porque la cadena tiene 24 puntos. En la vuelta 3 volvemos a repetir la vuelta de 24 puntos bajos. Y en la vuelta 4 tejemos lo siguiente: 1, 2, 3, 4 cadenas, dejamos un punto libre en el tejido y en el siguiente comenzamos a tejer y lo que haremos serán 2 puntos rasos, puntos pasados, punto deslizado. 1,
y 2, para que nos queden estos detalles. Y esto lo repetimos hasta completar la vuelta. 1, 2, 3 cadenas, dejo un punto libre y en el siguiente comienzo a tejer 2 puntos deslizados. Y eso es lo que voy a repetir. Cerramos con una cadena y cortamos la hebra un poco larga. Con una herramienta estiramos un poco estos huecos para darle forma. La hebra que hemos dejado larga la vamos a esconder pespunteando por dentro. Y ahora sí cortamos corto, al igual que la hebra de inicio. En la vuelta número 5 tejeremos a través de la cadena de inicio, es decir, del otro lado de nuestro tejido, desde donde iniciamos. Y lo haremos con 24 puntos porque este contorno tenía 24 puntos. A partir de cualquier punto. 24. Y a partir de aquí seguimos tejiendo según dice el patrón. Para esta primer pieza de la chaqueta vamos a utilizar un azul más oscuro que el que estábamos usando, más oscuro que el lazo y que los zapatos. Levantaremos una cadena de 26 puntos y a partir del segundo punto volvemos tejiendo puntos bajos por esa cadena, serán 25. Y a partir de ahí haremos vueltas de puntos bajos para obtener esta pieza, pero siempre por la hebra trasera o superior, como ya hemos hecho antes. Y haremos tantas vueltas de puntos bajos como sean necesarias para que la pieza cubra toda la parte trasera de la muñeca, hasta el pantalón. Esta pieza vamos a coserla o pegarla desde el inicio de un brazo, por la parte de detrás, hasta el inicio del otro brazo. Luego por los laterales y también por la parte de debajo, es decir, en todo su contorno. Vamos a tejer la manga de la chaqueta e iniciamos por la pieza número 2, que es esta. Como dice el patrón, comenzamos con una cadena de 24 puntos. Cerrando en aro vamos a tejer 24 puntos en todo este contorno y dejando la hebra inicial larga porque luego la usaremos para coser la manga al cuerpo. Y a partir de aquí, de la vuelta número 3, tejemos siempre por las hebras traseras de los puntos, siguiendo lo que dice el patrón. Terminada la vuelta número 22, vamos a cerrar invisible la parte azul y vamos a hacer un cambio de color a blanco. Y esa primera vuelta de color blanco la vamos a tejer a través de los bultos traseros de los puntos. Esta primera vuelta en blanco tendrá aumentos, por lo tanto tendremos que tejer en alguna ocasión 2 puntos en estos bultos traseros, que no será difícil, porque al haber tejido por las hebras traseras de los puntos azules, los bultos quedan flojos y muy visibles. Por lo tanto podremos hacer aumentos en ellos sin ningún problema. Continuamos.
recorrido por los bultos traseros, vemos que la primera vuelta en blanco sale por debajo de la última vuelta en azul, dejando la última cadena de azul expuesta por completo. A partir de aquí, de la segunda vuelta en blanco, vamos a tejer siempre por las hebras traseras de los puntos, por estas de aquí. Y aprovecharemos esta vuelta para esconder la hebra blanca de inicio. Al primer punto lo voy a tomar por la hebra delantera. Y luego sí continúo por las hebras traseras. Y así nos ha quedado. Esta es la primera pieza de la manga. Ahora vamos con la segunda pieza, la que cuelga por debajo de la manga. Y vamos a utilizar el azul de la chaqueta y un celeste lo más claro posible, además del blanco. Como dice el patrón, iniciamos tejiendo una cadena de 21 puntos, dejando bastante larga la hebra inicial, porque la usaremos para coser esta pieza a la manga en todo el contorno. Y a partir del segundo punto volvemos tejiendo los 20 puntos que tiene esta cadena con 20 puntos bajos. Y 20. Y a partir de aquí vamos a tejer siempre por la hebra trasera o superior de los puntos, como hemos hecho hasta ahora con lo que es la ropa.
la manga terminada. Como dice el patrón y hemos mostrado en las imágenes, el vértice de la pieza 3 lo cosemos a la manga un par de vueltas hacia abajo, desde el inicio de la misma. Y los dos laterales de esa pieza los cosemos abiertos, haciendo coincidir el final azul con el final azul de la manga, de un lado y del otro, separando un poco los extremos, para que quede un triángulo. Los extremos blancos de esta pieza 3 los vamos a pegar o coser sobre la parte blanca de la pieza anterior. Ahora colocamos la manga al brazo. Como la apertura es un poco pequeña, tendremos que acomodar la mano para que entre y pase por el brazo. Esta pieza que cuelga va hacia abajo, de este modo. Con la hebra larga que tenemos en el inicio de la manga, vamos a coserla al cuerpo, pero lo haremos solo a la parte azul de la chaqueta que ya tenemos colocada en el cuerpo y solo en la extensión que ocupa el brazo. Esta parte de aquí con esta parte de aquí. Acomodamos y cosemos solo esta parte, de este modo. Esta pieza número 3 de la manga debe coincidir con el centro de esa costura. De este modo el hombro nos queda libre y sin coser. Para el cuello de la chaqueta, que es la pieza 4, tejeremos en blanco una cadena que recorra la distancia que pertenece al cuello, a través de los hombros de las mangas y también por la parte de detrás. La longitud es todo el cuadrado que determina la parte trasera y las dos mangas. En mi caso son 45 puntos. Y en la vuelta 2, a partir del segundo punto, vamos a volver tejiendo por esa cadena puntos bajos, hasta llegar al otro extremo de la cadena. Giramos el tejido y en la vuelta número 3 tejeremos en toda esta extensión la serie de 2 puntos bajos y un aumento. No importa la cantidad de puntos que tengamos en nuestra cadena y no importa si terminamos con un punto bajo o con un aumento. Lo importante es que haremos toda esta vuelta a través de las hebras traseras o superiores, es decir, sobre estas hebras que tenemos aquí, no tomando el punto completo. Son superiores si las vemos de este lado, pero en realidad son las hebras traseras de la espiga. Es importante dejar la hebra de inicio larga para poder esconderla luego. 1, 2 y un aumento, es decir, tejemos 2 puntos bajos en este punto, pero solo por su hebra trasera o superior. 1, 2 y un aumento. Esto mismo hasta completar todo el tejido. La hebra final también la vamos a dejar larga, pero más larga porque es la que vamos a usar para coser esta pieza a la chaqueta. Estiramos hacia los lados y hacia arriba esta última vuelta que hemos hecho y la cosemos a través de la última vuelta azul, tanto de las mangas como de la parte trasera, de este modo. Al terminar de coser, anudamos y perdemos la hebra por la parte de la espalda. También vamos a perder la hebra de inicio del mismo modo. Así nos quedará el detalle del cuello de la chaqueta. Tejeremos la pieza 5, que es uno de los pliegues traseros de la chaqueta, y la vamos a tejer 2 veces. Iniciamos con una cadena de 16 puntos, en el mismo celeste con el que hemos confeccionado parte de las mangas. Y a partir del segundo punto, volvemos tejiendo por esa cadena 15 puntos bajos. Y 15. Damos vuelta al tejido y regresamos tejiendo. A partir de aquí, vamos a tejer siempre por las hebras traseras o superiores de los puntos, las que se nos presentan al frente, recordando que el primer y último punto de cada vuelta lo tejemos normalmente por las 2 hebras de la espiga. Al terminar con la última disminución, cerramos con una cadena y cortamos la hebra lo suficientemente larga para que nos alcance para poder
perderla por el lateral más recto. Pespunteamos por este lateral recto a través de los puntos finales para volver la hebra al inicio. Dejamos la hebra larga también, al igual que la de inicio, para luego esconderlas. Ahora vamos a coser estas dos piezas a través del pequeño espacio recto que le continúa a esta diagonal. De este modo. Podemos usar cualquiera de estas hebras, pero si no nos ha quedado suficiente, pues enhebramos otra vez el celeste. Esta hebra final también la esconderemos luego. No es importante que quede una muy buena costura porque por encima van a caer más piezas de la chaqueta. Esta pieza la vamos a coser a la cintura, por la espalda, luego de este cinturón morado, en el centro, desde un lateral del cuerpo hasta el otro lateral y solo por el inicio de la pieza. Esto no lo vamos a coser. Anudamos y perdemos la hebra por cualquier parte del cuerpo. Lo mismo hacemos con todas las hebras restantes. Las enhebramos y las perdemos por dentro del cuerpo. Ahora tejeremos la pieza 6. Es otra parte de los pliegues de la chaqueta. Es muy sencilla. Iniciamos con la cadena y luego levantamos vueltas de puntos bajos, aumentos y disminuciones. Siempre por la hebra trasera o superior, como hemos hecho con estas piezas. Y luego las coseremos a los lados, pero esta vez sobre el cinturón morado. Y a partir de la chaqueta hacia atrás. Si seguimos el patrón con sus aumentos y sus disminuciones al final y al principio, va adquiriendo solo la forma. La pieza número 7 de los pliegues de la chaqueta son dos y son exactamente iguales, con un lateral que se ensancha en su parte celeste y que luego forma dos curvas y su lateral opuesto que permanece absolutamente recto en toda su extensión. Se tejen exactamente igual que las otras piezas de los pliegues, como dice el patrón. Iniciando por una cadena, volvemos con la vuelta número 2 con puntos bajos y luego tejiendo lo que dice el patrón, pero siempre por las hebras traseras o superiores de los puntos. Cuando hacemos el cambio de color al morado o lila, aprovechamos esa primera o segunda vuelta para esconder la hebra final de haber terminado con el celeste y la hebra de inicio de haber comenzado con el lila o morado. Es decir, a medida que vamos tejiendo los puntos bajos, vamos atravesando las hebras para que se queden tejidas en medio. La hebra final morada la escondemos a través de algunos puntos. Uniremos estas dos piezas con las partes curvas hacia abajo, una así
y la otra así, a través de las partes rectas del otro extremo celeste de las piezas, de este modo. Si dejamos una de las hebras de inicio largas, la podemos utilizar para poder hacer esta costura. También colocaremos esta pieza a la cintura por sobre el cinturón de color morado, en el hueco que queda entre las dos piezas anteriores, desde aquí, por detrás de la cintura, hasta aquí, ubicando esta unión en el centro, de este modo, y solo cosemos en ese hueco, de este modo, solo desde la pieza anterior hasta la otra opuesta, y con las curvas orientadas hacia abajo. Los pliegues de la chaqueta de este personaje se pliegan justamente, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a mostrar cómo hacerlo en uno y de la misma manera vamos a hacer el otro. Realizaremos 5 pliegues que vamos a sujetar en cada unión y cada vértice. Plegar hacia adentro una vez, hacia afuera 2, 3, 4 y 5. Sí es importante que el último pliegue caiga recto. Una vez que más o menos hemos acomodado los pliegues, que pueden ser así o como ustedes deseen, o no plegarlos, vamos a hacer pequeñas puntadas para sujetar estas formas. Una puntada o una gota de pegamento. Por ejemplo, aquí para que mantenga esta forma, luego aquí para que mantenga esta otra, y así vamos haciendo puntos de sujeción para que se mantenga la forma de los pliegues. También se puede enroscar, ya cada uno diseña el personaje como prefiere. Hacemos la cantidad de pliegues que creamos necesarios para que al final, el último, enfrente las curvas de las piezas un poco inclinadas, de este modo. La pieza número 8 es en roja y es parte del lazo rojo. Es muy sencilla. Tejemos una cadena de 46 puntos y a partir del segundo punto volvemos tejiendo por esa cadena 45 puntos bajos. Al final anudamos y perdemos tanto la hebra de inicio como la hebra final por los puntos. Doblamos esto por la mitad y este vértice resultante lo pegamos en el centro de lo que hicimos anteriormente, por la parte superior, en la unión de las dos piezas. Aquí, con los lazos orientados hacia abajo, cosemos o pegamos, solo en el punto del medio, para que los lazos caigan hacia abajo y abiertos. Así. Para la pieza 9, que también es del lazo rojo, tejemos lo mismo que la pieza 8, pero esta vez coseremos o pegaremos los extremos al centro de la pieza, de un lado y del otro, separados o uno encima del otro, da igual. Y cuando tenemos esto formado, de este modo, yo he utilizado silicona caliente. Acomodamos bien los círculos para que quede como un 8 y lo cosemos o pegamos en el centro de la pieza anterior. Aquí. Hemos terminado con el lazo rojo. La pieza 9 para el lazo blanco no es nada más que una cinta. Como dice el patrón, comenzamos con una cadena de 91 puntos. A partir del segundo punto volvemos tejiendo 90 puntos bajos y luego levantamos 4 vueltas más de puntos bajos. Colocamos esta pieza de la siguiente manera. La doblamos por la mitad y buscamos el punto medio. Este punto medio lo vamos a coser o pegar por encima del lazo que habíamos colocado antes, solo por el punto medio. Y a continuación cosemos o pegamos cada uno de los extremos por encima de ese punto medio, de este modo. 1 y 2. De este modo nos queda terminado ese lazo blanco. Así. Para el broche del lazo tejemos la pieza número 11, 2 veces. A una la vamos a cerrar
y a la otra la vamos a dejar puesta en el gancho o aguja, porque vamos a unir ambas piezas y vamos a cerrar todo el contorno con puntos bajos, tomando una hebra de la primera pieza y una hebra de la segunda. Y cerramos. Haremos esto para cerrar todo el contorno y quede una pieza más rígida. A partir de aquí, el nuevo contorno de esta pieza también incluye esta cúspide de 6 puntos. Si teníamos 54, con estos 6 puntos ahora tenemos 60. El siguiente punto para tejer es el que tiene la marca, que es el primer punto de la circunferencia de 54. Continuamos con la vuelta 27 según dice el patrón. Colocamos poco relleno. Enhebramos la aguja en la hebra larga que habíamos dejado en el cuello. Si no nos alcanza, anudamos una nueva aquí, en cualquier punto, lo mismo da. Con esa hebra ingresamos dentro de la apertura de la cabeza y salimos por el centro del anillo mágico donde hemos comenzado a tejer la misma. Ajustamos y metemos el cuello dentro de la cabeza. Buscamos una posición donde la apertura de la cabeza quede 2 o 3 vueltas por encima del adorno negro del cuello. Y en esa posición anudamos esta hebra en el centro de la cabeza para que no se mueva. No importa cómo quede la costura porque esto no se va a notar cuando coloquemos el cabello. Ahora podemos terminar de rellenar la cabeza concentrándonos en dar forma al mentón. Hemos terminado de rellenar y de dar una buena forma a lo que sería el mentón. No importa demasiado que la parte trasera nos quede redondeada. Aquí después irá todo el cabello y la cabeza ya no va a tener su forma. Pero sí es importante que la parte del rostro quede bien redondeada con su mentón bien formado. Con la hebra del final de la cabeza en la aguja, coseremos toda la apertura de la cabeza a esas 2 o 3 vueltas por encima del adorno del cuello en todo el contorno. Recordando que lo que primero debemos hacer es orientar el centro de la cabeza al frente del cuerpo.
todas las piezas del cabello. Esta es la pieza número 1, es muy sencilla de tejer. Iniciamos con un círculo de 54 puntos y luego levantamos vueltas de puntos bajos tal cual dice el patrón. Ustedes pueden dar más vueltas o menos vueltas para que se adapte a la cabeza. Al final cerramos el punto y dejamos la hebra larga para poder coser esta pieza a la cabeza. La colocamos por detrás. Debe ser un poco más pequeña que la cabeza para que quede bien ajustada a esta. Aquí lo importante es que este casco rosa la coloquemos a partir de la base entre la unión del cuello con la cabeza, hacia arriba. Ajustamos bien para que se adapte a la forma de la cabeza. No deben quedar globos de aire. Y en esa posición cosemos el casco rosa a todo el contorno, a través de la última vuelta rosa. Si vemos que el relleno de la cabeza nos es poco y por detrás no tiene una buena forma, podemos rellenar este casco para que quede una forma más redondeada por detrás. Cada uno irá viendo cómo le queda. La pieza número 2 son los laterales, los más gruesos, y vamos a necesitar 2. Iniciamos dejando la hebra un poco larga para luego poder esconderla y levantamos una cadena de 2 puntos, 1 y 2. En el segundo punto, es decir, en el primer punto que tejimos de la cadena, vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos en ese mismo punto. Damos vuelta y en cada uno de estos 2 puntos vamos a hacer un aumento. Por lo tanto, en lugar de tener 2, vamos a tener 4. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a dar vuelta y seguimos tejiendo según dice el patrón. Cuando llegamos al cambio de color, el último punto celeste o azul no lo cerramos. Dejamos los 2 lazos en la aguja o gancho y dejando un poquito de hebra rosa vamos a cerrar el último punto con rosa. Esto es para que el cambio de color sea invisible. Cortamos la hebra celeste, damos vuelta al tejido y vamos a seguir tejiendo normalmente, pero vamos a encargarnos de las 2 hebras, la hebra final celeste y la hebra de inicio rosa. Las juntamos y las vamos a pasar por encima de lo que estamos tejiendo. De este modo. Y seguimos tejiendo normalmente. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3 y cortamos lo más corto posible estas 2 hebras. Seguimos tejiendo manteniéndolas dentro del tejido, que serán 1 o 2 puntos más. 4, 5 y ya nos olvidamos de ellas. Continuamos. 6, 10, doy vuelta y sigo tejiendo normalmente y me olvido de ellas. Al terminar, cerramos con una cadena y cortamos la hebra larga porque la vamos a utilizar para coser estas piezas a la cabeza. El resto de las hebras que nos han sobrado cuando escondimos el inicio y el final del cambio de color, los vamos a cortar, teniendo cuidado de no cortar la pieza de cabello. Y enhebramos la hebra de inicio celeste para esconderla entre los puntos. Enhebramos la hebra final rosa y cosemos estas piezas a los laterales de la cabeza, teniendo en cuenta que esta pieza debe casi tocar los hombros. Entonces, en esa posición vamos a coser esta pieza a la cabeza. Por encima irán más piezas de cabello, así es que no importa mucho cómo nos quede esta postura. La pieza número 3 se teje casi igual que la anterior. La diferencia es que tiene menos aumentos a sus lados, por lo tanto es más fina. También dejamos un poco de hebra inicial para poder esconderla entre los puntos.
Del mismo modo, hacemos el cambio de color como expliqué antes. El último punto en azul lo cerramos en el nuevo color, que es el rosa. Y esas dos hebras restantes, la final de azul y la de inicio de rosa, las escondemos dentro del tejido a medida que tejemos la primera vuelta en rosa. También dejamos la última hebra un poco larga para coser. Del mismo modo, necesitamos 2 piezas número 3. Y las coseremos a continuación de la pieza número 2, aquí. Pieza 2, pieza 3, en ambos lados. La pieza número 4 la tejemos 3 veces, pero solo en rosa. No tiene ningún misterio, iniciamos igual que antes. Las 2 cadenas, a partir del segundo punto un aumento, luego 2 aumentos y seguimos lo que dice el patrón. Cuando terminamos, cerramos con una cadena y cortamos la hebra larga. Pero esta vez la llevaremos hasta el inicio a través de los puntos laterales para que no se note. Y una vez allí, anudamos con la hebra de inicio de la cadena. Las partes superiores del cabello van a tapar estos nudos y no se van a notar. Podemos ver que desde el vértice esta pieza aumenta en los contornos, pero luego comienza a disminuir. Coseremos las 3 piezas a partir de sus vértices por los laterales hasta la parte en la que comienza la disminución. Allí ya dejamos de coser para que quede un triángulo abierto. Las 3 piezas de este modo. Podemos dejar las hebras por dentro porque esto se coloca en la cabeza y quedarán ocultas. Al llegar a la parte en la que dejamos de coser, anudamos y nos llevaremos la hebra hasta el vértice. Ahora cosemos la tercera pieza de la misma manera, intentando hacer las costuras todas del mismo lado y dejando las hebras del mismo lado, para que esto luego quede por debajo y no se vea. Esta pieza la vamos a coser a modo de flequillo, delante de la cabeza, con la unión de los vértices aproximadamente en el centro de este modo. Y la coseremos solo por la media luna, de un extremo, pasando por el centro hasta el otro extremo. Así ha quedado. Yo he colocado unas gotitas de pegamento en las 2 piezas anteriores, a mitad de la pieza más o menos, para que no se separen del rostro y se vea mucho la cabeza, que se mantengan más bien rectos. Pero esto ustedes lo pueden coser o lo pueden dejar libre, sin coser o pegar. La pieza número 5 son 4 piezas iguales. Solo es un rectángulo. Iniciando con una cadena de 9 puntos, a partir del segundo punto volvemos por esa cadena tejiendo 8 puntos bajos y luego vueltas de esos 8 puntos bajos, con un cambio de color. Recordamos que cuando hacemos cambio de color, al último punto celeste lo cerramos con la hebra rosa. Y perdemos dentro de la primera vuelta en rosa la hebra final azul y la hebra de inicio rosa, como ya hemos visto antes. También dejamos un poco de hebra de inicio celeste para poder esconderla. Y si estas piezas las vamos a coser, dejamos la hebra final larga. Estas piezas también van en los laterales. A partir del centro, en una línea recta, hacia un lateral 2 piezas y desde esa línea recta hacia el otro lateral las otras 2 piezas. Desde el centro, tapando el vértice del flequillo, cosemos o pegamos esta pieza. No hace falta hacerlo por todo el contorno, sí por los laterales rosa al menos, y por supuesto por el inicio. Entonces la primera tapará la unión de las 3 piezas anteriores y pasará por el vértice del flequillo para que no se vea. Y a continuación de esa pieza cosemos o pegamos una segunda. Lo mismo del otro lado. Las 4 parten del centro, 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. Vamos con la coleta. La pieza número 6 del cabello es el tope de la coleta. Esta pieza irá en la cabeza y sobre ella montaremos todas las otras partes de la coleta. Iniciamos con un círculo de 36 puntos, luego vueltas de puntos bajos y luego las disminuciones. No es necesario cerrarlo, porque todo el dorso irá contra la cabeza, pero sí lo vamos a rellenar, lo suficiente como para que quede rígido y mantenga la forma. Y luego lo vamos a coser o pegar a la cabeza, en lo que es la unión del casco rosa con las piezas últimas que colocamos, aquí, bien
ajustado a la cabeza. Vamos con la pieza número 7, que son los adornos laterales de la cabeza o el peinado. Aquí no es necesario que dejemos larga una hebra de inicio. Y comenzamos con una cadena de 2 puntos. 2. En el primer punto de la cadena, es decir, el segundo punto desde donde estoy con la aguja o gancho, vamos a hacer un aumento. Es como hemos iniciado las otras piezas de cabello. Damos vuelta y en cada uno de estos 2 puntos hacemos un aumento. Quedan formados 4 puntos. Doy vuelta e inicio la vuelta número 4, que comienza con un aumento, luego 2 puntos bajos y luego un aumento. Ahora tengo 6 puntos. Doy vuelta y continúo tejiendo según dice el patrón para la pieza número 7. De estas vamos a hacer 2. Ubicaremos estas piezas en los laterales de la cabeza, con la curva pronunciada hacia atrás y la parte más alargada hacia adelante. El vértice de la parte trasera irá ubicado por detrás y abajo en el centro de la media esfera que habíamos colocado, de este modo, y el resto se apoyará en la cabeza hacia arriba. Solo vamos a coser o pegar desde la parte trasera hasta el centro para que la parte superior quede libre, y lo mismo hacemos con la otra pieza del otro lado, y así debe quedar más o menos de un lado y del otro. Luego tejeremos la pieza número 8, son 2. Se inicia en celeste con una cadena de 21 puntos y a partir del segundo punto volvemos tejiendo 20 puntos bajos y ya seguimos todo lo que dice el patrón con las disminuciones en la parte rosa de la pieza. Y si la coleta la vamos a coser, dejamos la hebra final larga. Si la vamos a pegar, cortamos la hebra final corta y la escondemos dentro cuando peguemos la pieza. Colocaremos estas piezas número 8 por su parte más delgada rosa y lo haremos tapando la media esfera de la cabeza, la mitad con una pieza desde el inicio y que el resto cuelgue hacia un lado, y con la otra pieza la otra mitad de la esfera y que cuelgue del otro lado, tratando de que la unión de las piezas lilas no se vea, una hacia un lado y otra hacia el otro. El resto de la pieza no la cosemos ni la pegamos porque debe caer hacia abajo. Así ha quedado. Cuanto más adelante cosamos o pegamos estas piezas de la coleta, más corta quedará por detrás. Por esta parte no se preocupen, porque aquí irá el resto de la coleta. La última pieza, la número 9, también es muy sencilla. Iniciamos con una cadena de 13 puntos y a partir del segundo punto volvemos tejiendo 12 puntos bajos hasta terminar con el último punto de la cadena. Y luego levantamos vueltas de puntos bajos. Con los aumentos, las disminuciones, los aumentos y las disminuciones que dice el patrón. Si vamos a coser para dar forma y colocar el lazo, la hebra final la dejamos larga. Si lo vamos a pegar, no hace falta. Para formar esta pieza, lo primero que haremos será unir los extremos, de este modo. Y luego cosemos o pegamos esta unión al centro de la pieza, de este modo. Solo por el centro, para que nos quede formado el lazo.
Así queda la pieza. Y la coseremos o pegaremos en el sector donde hemos hecho la unión de los extremos, sobre la parte superior de la cabeza, tapando todas las uniones. Aquí. Veamos los detalles que le he colocado a todo el vestuario. En general son abalorios. He tratado más o menos de imitar los que tiene el personaje y ustedes pueden colocar lo que crean más conveniente, agregar o quitar. Todo lo he pegado con silicona caliente. A los lados de las mangas he hecho un lazo con hilo dorado y en el centro media perla. Al cuello negro lo he rodeado con una hebra lila, 3 lacitos del mismo color y material y por encima una piedra de color celeste. Por debajo del cuello negro una hebra del mismo material y luego una piedra de color azul. Por debajo del moño azul del centro del pecho, una lentejuela en dorado y una gran piedra en color celeste. Y en el cinturón una piedra o gema de color azul. En los guantes media perla blanca y en la parte colgante de la manga, al final, he atado un lazo a una borla de color lila. Lo he pegado en el extremo de esta pieza colgante de la manga y por encima media perla blanca. Como ya les había mostrado antes, en el zapato media perla pequeñita. Para terminar, vamos a trabajar con el rostro. Iniciaremos dando algunas puntadas del color de la piel para simular la nariz. A los ojos los he recortado en goma eva y los he pintado con pintura acrílica. El modelo es este. O pueden hacer los ojos que quieran y como quieran. Los voy a pegar con silicona caliente. Olvidé mencionar que he dado varias capas de esmalte para uña transparente en los ojos para que brillen. Las cejas están recortadas y pegadas en fieltro color rosa. Con goma eva negra con brillos, he recortado y pegado a modo de boca un pequeño rectángulo, un triángulo para el final del ojo y uno que va por encima, muy pequeños. Y con la técnica del pincel seco y pintura acrílica color roja, da igual si la pintura acrílica es para manualidades o para tela, sirve igual. He coloreado un poco las mejillas, el mentón y por encima de la nariz. Y así es como he dado forma al rostro. Los detalles que coloco yo son solo una sugerencia. Ustedes pueden utilizar los materiales o las técnicas que crean más conveniente. Espero que les haya gustado el proyecto. No olviden dejar un pulgar arriba y una suscripción y compartir este video con quienes crean que les puede interesar. De esta manera me ayudan a seguir creando y diseñando más amigurumis para ustedes. Me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con puca, crearemos algo nuevo.